¿Crees en el destino? ¿Piensas que puedes controlar lo que sucede en tu vida? Al tomar decisiones, ¿crees que has elegido tú en realidad? El destino, la idea de que todo ya ha sido decretado por el Creador desde la eternidad, ha preocupado a teólogos y filósofos durante siglos. ¿Cómo podemos reconciliar los dos hechos aparentemente contradictorios, de que Alá tiene poder y soberanía absolutos sobre toda la creación, y que al mismo tiempo somos responsables de nuestras acciones? ¿Estamos obligados a hacer lo que hacemos o nuestras elecciones tienen sentido? La cuestión de la providencia divina, también conocida como decreto divino o predestinación, no solo fue una aguda controversia en la historia islámica temprana, sino que ha sido un tema importante a lo largo de la historia, por razones tanto religiosas como seculares. Aristóteles escribió seriamente sobre el tema hace más de 2000 años debido a sus implicaciones para comprender el orden en el universo, el origen de la vida, la libertad humana y la felicidad. Como musulmanes es imprescindible creer en el destino, ya que es una parte esencial de la fe creer en Al-Qadar. Con este vídeo vas a entender qué es el destino, cómo funciona y si es posible cambiarlo. El término Al-Qadar es una palabra árabe cuyo significado lingüístico es una medida o cantidad específica, ya sea de cantidades o de cualidades. También significa, entre otras cosas, medir, decidir, estimar la calidad, cantidad o posición, etc. de algo antes de que uno realmente lo fabrique. Al-Qadar también significa decreto, suerte o destino. Creer en el decreto divino significa que todo lo que sucede proviene de Allah. Esta creencia hace que uno dependa de la voluntad de Allah. Solo Allah controla los asuntos y nada sucede en este universo que no esté en su conocimiento y voluntad previos. Un verdadero creyente debe creer tanto en el lado bueno del destino como en su lado malo, tanto en la dulzura del destino como en su amargura. Debe creer que todo lo que ha sucedido en épocas y edades pasadas y todo lo que sucederá en el futuro hasta el día de la resurrección está de acuerdo con el decreto de Alá y su destino predeterminado. Esto no es difícil de entender. Si uno reflexiona sobre su vida, mira profundamente dentro de sí mismo o del funcionamiento de su cuerpo, pronto descubrirá que hay varias cosas más allá de la libertad de elegir. En realidad, la mayor parte de la vida no está sujeta a la propia elección. Piensa por un momento en que uno llega siendo bebé a este mundo. ¿Se elige el lugar de nacimiento? ¿Se elige la hora o el día de nacimiento? Ninguno de nosotros elige el momento de la llegada a este mundo. En otras palabras, todos venimos a esta vida por la voluntad de Allah. ¿Por qué el decreto divino parece entrar en conflicto con el libre albedrío humano? Esta aparente contradicción se basa en nuestra incapacidad para concebir una realidad atemporal y alineal, y mucho menos la esencia de las acciones y decretos de Alá Todopoderoso más allá de los confines del tiempo y el espacio. Debido a que la mente humana no puede escapar de las categorías de pasado, presente y futuro, nos parece contradictorio que nuestras acciones futuras ya hayan sido determinadas en el pasado. Pero para Alá no hay pasado, presente y futuro, ya que solo Él regula el tiempo. Como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, que ninguno de vosotros maldiga el tiempo porque Alá mismo es el tiempo. Lo que significa que Alá es el creador del tiempo. Alá no decide un asunto que está en el futuro y espera a que se desarrolle. Él simplemente decreta la realidad de acuerdo con su voluntad. Cuando Él decreta algo, Él solo dice sé y es. Al final, la divina providencia es un enigma debido a nuestra limitada capacidad para concebir realidades más allá del tiempo y el espacio, y más allá de las causas y efectos físicos. Es un misterio tanto en su esencia, dada la aparente contradicción entre el libre albedrío y la providencia, como en sus detalles, ya que a menudo no podemos discernir directamente la sabiduría oculta detrás de las catástrofes y el mal que Alá permite que suceda. Debido a que Alá está más allá del alcance de nuestra comprensión, es inútil interpretar el trono o la mano de Alá o el que todo lo ve comparándolos con nuestras realidades mundanas. Aunque las palabras nos resultan familiares y el significado general es claro, sus realidades más profundas son inconcebibles. De la misma manera, entendemos la simple realidad de la providencia a través de las imágenes literarias de la pluma,
la tabla preservada y los registros de los hechos. Cualquier investigación más allá de esto es imposible y nos llevará por mal camino. El análisis racional y la deliberación filosófica tienen su lugar, sin duda, pero ciertas realidades divinas están fuera de los límites de la mente humana. Lejos de ser una fe ciega y acrítica, comprender esto requiere un reconocimiento basado en principios de nuestras capacidades limitadas ante las verdades de lo invisible y de que lo que yace más allá de nuestros sentidos es una realidad expansiva e incognoscible. El término para designar la divina providencia en el Islam es al-Qadá o al-Qadar, literalmente el decreto y la medida. Es un compuesto de dos términos que significan los aspectos duales de la providencia. Es necesario comprender que Qadar es bueno y es malo. ¿Qué significa que es bueno y es malo? A veces la palabra Qadar en el Corán aparece de maneras diferentes. A veces aparece como Qadá y a veces Qadar. Ambas palabras son lo mismo, ambas son sinónimos, van de la mano juntas. Pero para aquellos que quieran volverse técnicos para saber la diferencia entre Qadá y Qadar, es lo siguiente. Qadá significa literalmente una orden final, una decisión final, fijada de antemano. Generalmente es cuando un juez emite un fallo y es definitivo. En el Islam significa algo que ha sido decidido y ordenado por Allah subhanahu wa ta'ala para todas sus creaciones, ya sea en términos de su creación, destrucción o cambios. Y la palabra qadar significa premedición o establecer una cierta cantidad y ejecutar, desplegar, hacer que exista. Islámicamente es algo que ha sido medido y establecido en una cierta cantidad desde el principio de los tiempos para que siga el conocimiento de Alá que viene antes de todo. Así que qadá es lo que será y qadar es como será. En una oración muy simple se puede decir que qadá y qadar es la creencia musulmana de que todo lo que sucede está premedido y predeterminado por Alá, y solo Alá, antes de crear la creación, basándose en su conocimiento infinito, su voluntad, su poder, su sabiduría, su justicia y su misericordia. Todo lo que sucede es por la voluntad de Alá. Todo ha sido predeterminado. Alá creó todo, decidió todo sobre todo y determinó su destino. Todo lo que alguna vez será está escrito, creado y conocido por Alá perfectamente. Nada sucede sin su voluntad, y todo esto sucedió 50.000 años antes de que Alá creara la creación. Es un hadiz auténtico. Alá decreta todo y dice que sea y así es. Esto se llama qadá, y una vez que se hace, nada puede cambiarlo. Qadá y qadar, predestinación, destino de todos, tu destino a la voluntad de Alá, nada sucede sin la voluntad de Alá, lo bueno y lo malo. Ante todo, nunca atribuimos a Alá subhanahu wa ta'ala nada malo. Nada malo viene de Alá, y podrías decir entonces, dices que tienes que creer en el sino y el destino que provienen de Alá, ya sea bueno o malo. ¿No es eso algo malo? Lo malo se divide en dos ramas. Esto está en el Corán y en la Sunna también. La primera rama son cosas malas que no tienen ningún beneficio o sabiduría alguna. Son simplemente malas y no hay maldad que provenga de Allah subhanahu wa ta'ala. No importa lo que veas en la vida, cualquier cosa que te parezca mala, nunca digas que Allah decreta cosas malas. El mal solo viene de las personas, no de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, ¿qué es lo malo que viene de Allah? Son las cosas que están mezcladas con una sabiduría que sale de ellas. Allah creó lo bueno y creó lo malo. Lo malo lo creó solo porque de lo malo sale lo bueno. Sin algo de mal no habría bien. Te daré un ejemplo, un escenario. Un médico, un cirujano, en quien confías. Si llevas a tu hijo que tiene un problema grave que requiere cirugía y ves que el cirujano abre a tu hijo y ves un montón de sangre y reemplazando sus órganos y cosiéndolos y dándole analgésicos y pasando meses de agonía, ¿seguirías estando agradecido con ese médico o abusarías de él? Estarías agradecido con Alá y luego con el médico. Gracias, doctor, por ayudar porque mi hijo se va a curar, inshallah. Pero, ¿hubo dolor? ¿Hubo fealdad? ¿Hubo algunas cosas que vemos desde nuestros ojos como humanos como malas? Alá creó el dolor, creó algunas cosas que a nosotros nos parecen malas, pero de ellas viene lo bueno. Así que cuando Alá dice que creamos en eso, Alá permite que todo suceda,
ya sea bueno o malo, significa que lo malo también es bueno, pero a veces lo malo es una necesidad. Te voy a contar la historia del profeta Musa, Moisés, salam, cuando conoce al hombre sabio para que puedas entenderlo mejor. Recuerda cuando Moisés dijo a su fiel servidor: no desistiré hasta que llegue a la confluencia de los dos mares, aunque esto me lleve muchos años. Pero cuando alcanzaron la confluencia, se olvidaron del pescado, al que Dios resucitó y emprendió milagrosamente el camino hacia el mar. Y cuando cruzaron más allá de la confluencia, dijo Moisés a su servidor: trae nuestra comida, que nos hemos agotado con este viaje. Solo el demonio pudo hacer que me olvidara de contarte que milagrosamente saltó y emprendió su regreso hacia el mar, dijo Moisés. Esa es la señal que buscábamos. Y regresaron sobre sus huellas. Encontraron a uno de mis siervos, Al-Hidr, a quien había agraciado con mi misericordia y enseñado ciertos conocimientos que Moisés no poseía. Moisés le dijo: ¿puedo seguirte para que me enseñes la guía que se te ha enseñado? Respondió: no tendrás paciencia conmigo. ¿Cómo podrías tener paciencia con algo que desconoces? Musa dijo: si Dios quiere, verás que seré paciente y no te desobedeceré. Dijo: si me sigues, no me preguntes sobre lo que hago hasta que te haga mención de ello. Entonces partieron hasta que abordaron un pequeño barco, y cuando llegaron a la costa le hizo un boquete. Dijo Moisés: ¿has hecho un boquete para que se ahoguen quienes están viajando a bordo? Has cometido algo grave. Dijo: ¿no te había dicho que no tendrías paciencia conmigo? Pero le respondió Moisés: disculpa mi olvido, y no me sometas a una prueba difícil. Entonces partieron hasta que se encontraron con un joven al que mató. Dijo Moisés: ¿has matado a una persona inocente sin que él haya matado a nadie? Has hecho algo terrible. Dijo: ¿no te había dicho que no tendrías paciencia conmigo? Dijo Moisés: si volviera a preguntarte acerca de algo después de esto, ya no me admitas como compañero de viaje. Te habría dado la excusa suficiente. Partieron hasta que llegaron a un pueblo y pidieron a sus habitantes que los alimentaran, pero se negaron a darles hospitalidad. Luego encontraron en el pueblo un muro que estaba a punto de derrumbarse, y Al-Hidr lo reconstruyó. Le dijo Moisés: si hubieras querido, podrías haber pedido una paga por ello. Dijo: aquí nos separamos, pero te informaré sobre la interpretación de aquello con lo que no tuviste paciencia. En cuanto al barco, pertenecía a unos pobres que trabajaban en el mar, y quise averiarlo porque detrás de ellos venía un rey que se apoderaba por la fuerza de todos los barcos que estuvieran en perfectas condiciones. En cuanto al joven, sus padres eran creyentes y supe por inspiración divina que él les induciría al desvío y la incredulidad. Quiso su Señor concederles en su lugar otro hijo más puro y bondadoso. En cuanto al muro, era de dos jóvenes huérfanos del pueblo. Debajo de él había un tesoro que les pertenecía. Su padre había sido un hombre piadoso y tu Señor quiso que cuando alcanzaran la madurez encontraran el tesoro, como una misericordia de tu Señor. Yo no lo hice por iniciativa propia. Esta es la interpretación de aquello sobre lo que no has tenido paciencia. Esto demuestra que la más alta sabiduría divina a veces parece que traiga calamidad. El limitado conocimiento de los hombres y la falta de previsión le lleva a afligirse de calamidades aparentes. Pero el creyente de verdad nunca se amedrenta en estos momentos, porque sabe que la amorosa mano de Alá incesantemente dirige a la humanidad hacia el objetivo de la mayor bondad. Esta es la lección de la historia de Al-Hidr. El Qadar se conoce a través de sus 4 niveles. Conocimiento. El conocimiento de Alá abarca todo. Nada está más allá de su conocimiento, ya sea significativo o insignificante. Él sabe lo que pasó en el pasado, lo que está pasando en el presente y lo que sucederá en el futuro. Esto significa que Alá tiene conocimiento de todo, sin importar cuán pequeño o grande sea. Ve y tiene conocimiento de incluso la hormiga negra más pequeña sobre una enorme roca sólida en una noche extremadamente oscura. Lo oculto para él es visible y lo secreto es público. Él sabe lo que es secreto y lo que está más oculto que un secreto.
Él sabe lo que hay en la mente de una persona, concebido en su corazón, lo que aún no ha sido pronunciado por sus labios. Incluso conoce las intenciones que su corazón aún no ha formulado. Él sabe que sus criaturas formularán en sus corazones tal o cual intención en tal o cual momento. Así, Alá posee conocimiento previo de todas las obras de la creación, según su conocimiento siempre existente. Esto incluye su conocimiento de todos sus aspectos con respecto a la obediencia, la desobediencia, el sustento y la duración de la vida. El Corán dice: Él posee las llaves de lo oculto, y nadie más que Él las conoce. Él sabe lo que hay en la costa y en el mar. No hay hoja de árbol que caiga sin que Él lo sepa, ni grano en el seno de la tierra, o algo que esté verde o seco sin que se encuentre registrado en un libro evidente. Alá ha creado 7 cielos y la tierra de manera similar. A través de ellos desciende su designio, para que sepáis que Dios tiene poder sobre todas las cosas y que todo lo abarca en su conocimiento. Escritura, el registro de los decretos. Alá hizo todo lo que tuvo lugar desde el comienzo de la creación hasta el más allá, escrito en la tablilla conservada, al-Lawh al-Mahfuz. Esto significa que Alá había registrado todos los decretos relacionados con sus criaturas antes de crear los cielos y la tierra. Por lo tanto, Él no solo sabía y sabe lo que sucederá, sino también registró esta información con todo detalle en la tabla preservada al-Lawh al-Mahfuz. El Corán dice: No sucede ninguna desgracia en la tierra, ni os azota adversidad alguna sin que esté registrada en un libro antes de que suceda. Eso es fácil para Dios. ¿Acaso no sabes que Dios conoce cuánto hay en el cielo y en la tierra? Todo está registrado en un libro, eso es fácil para Alá. Voluntad divina. Todo lo que ocurre en este universo se debe a la voluntad divina de Alá. Nada puede suceder sin su voluntad y permiso. Ya sea bueno o malo, permitir que suceda el mal no significa que Alá lo ame. Sin embargo, Él puede permitir que esto suceda por una sabiduría que Él conoce mejor y de la que podemos o no ser conscientes. Esto significa creer que la voluntad de Alá se ejecuta y que su capacidad es absoluta. Si Él quiere algo, ciertamente sucederá, pero si no quiere algo, nunca sucederá. Esto se refiere a todo. Denota la acción de Alá de dar vida, sustento, causar muerte, etc. Consiste en los actos realizados por los seres humanos. Nada puede suceder a menos que Alá así lo desee y permita que suceda. Una persona puede tratar o intentar, por ejemplo, matar a tiros a otra persona, pero tal cosa solo puede suceder si Alá así lo decreta. El tirador puede tomar todas las medidas necesarias, pero si Alá no quiere que suceda, no sucederá. El Corán dice: cuando Él decide decretar algo, le dice sé y es, creando la creatividad de Alá. Todo lo que existe es creado por Alá. Esto significa que Alá ha creado todo y que no hay otro creador excepto Él. El Corán dice: Alá es el creador de todas las cosas y Él es su custodio. Por tanto, todo es una creación de Alá. Incluso las obras de la humanidad son creaciones de Alá, aunque sean por voluntad propia del hombre. Quien creó esa capacidad y esa voluntad no es nadie más que Alá. El Corán y la Sunna expresan claramente la responsabilidad moral de la humanidad. Alá dijo: cada alma es responsable de sus propias acciones. Ningún alma soportará la carga de otra. Al final todos regresarán a su Señor y Él les dirá la verdad sobre sus diferencias. Este es todo el propósito de la vida. La gran prueba que culminará el día del juicio no tendría sentido a menos que el juicio fuera justo y significativo. Por lo tanto, Alá delegó voluntad en la humanidad para que la utilice al servicio del bien. Nuestra voluntad es libre albedrío en el sentido de que no estamos obligados a hacer lo que hacemos. Seremos recompensados o castigados en el más allá, según lo que hicimos con la voluntad dada por Dios. Alá dijo: este es un mensaje para todas las personas, para aquellos que deseen tomar el camino recto, pero solo desearás hacerlo por la voluntad de Dios, el Señor de todos los hombres. El Todopoderoso afirmó además: esto es un recordatorio. Quien quiera que tome el camino hacia su Señor, pero solo querrás hacerlo si Dios quiere. Dios lo sabe todo, es todo sabio.
El punto clave a recordar es que las acciones y las causas sin la voluntad de Alá que las respalde no son esencialmente nada, pero siguen siendo necesarias para lograr un buen destino. Siempre se prescribe a los creyentes la acción en relación con el decreto, tanto antes de que se cumpla como después de su cumplimiento. El siervo tiene dos estados de ser en relación con lo decretado: un estado antes del decreto y un estado después del decreto. Es un deber para él, antes del decreto, buscar refugio en Alá, depender de él e invocarlo. Si el resultado del decreto no proviene de sus acciones, entonces debe ser paciente y estar satisfecho con ello. Si fue el resultado de sus acciones y es una bendición, alaba a Alá por ello. Si fue el resultado del pecado, entonces busca el perdón de él por ello. Antes de que se ejecute el decreto, debemos buscar refugio en Alá, orar y suplicarle, confiar en él y hacer el trabajo necesario para lograr un buen resultado. Una vez cumplido el decreto, tenemos que aceptarlo y seguir adelante. Si fue una calamidad no relacionada con nuestras acciones, como un desastre natural, entonces lo aceptamos como parte de las pruebas de la vida y continuamos perseverando en nuestra fe. Si fue una bendición, alabamos a Alá y seguimos agradecidos. Si fue el resultado de nuestras buenas obras, alabamos a Alá por facilitar nuestras buenas obras. Si fue el resultado de nuestros pecados, buscamos el perdón de Alá y hacemos lo que sea necesario para enmendarlo. El resultado final es que en todo momento los creyentes responden al decreto con acción. Aceptar una calamidad decretada por Alá es una de las pruebas más difíciles que enfrentamos en la vida. De hecho, la raíz fatana de prueba, fitna, tiene el significado de Él lo puso en el fuego, es decir, oro y plata, para separar o distinguir lo malo de lo bueno. Alá nos hace pasar por pruebas porque son medios por los cuales crecemos moral y espiritualmente. De hecho, algunas de las peores pruebas sacan lo mejor de las personas. Por lo tanto, una vez que ocurre una calamidad, debemos aceptarla y seguir adelante. No debemos insistir en el pasado, repitiendo los acontecimientos en nuestra mente una y otra vez con desesperación. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: si algo te sucede, no digas, si tan solo hubiera hecho otra cosa. Más bien di, Alá ha decretado lo que quiere. En verdad la frase, si tan solo abre el camino para la obra de Shaitán. Aceptar el decreto, en este caso una calamidad, es una forma de infundirnos satisfacción y tranquilidad, ya que tenemos fe en que hay una sabiduría divina detrás de cada evento que tal vez no comprendamos completamente. Decir si tan solo es el medio que utiliza Shaitán para corromper esta paz mental. Sin embargo, aceptar el decreto a posteriori no implica no aprender de nuestros errores y experiencias negativas. El profeta sallallahu alaihi wasallam también dijo: el creyente no es picado dos veces por el mismo agujero. Es decir, no debemos cometer dos veces el mismo error, ni debemos permitir que una experiencia negativa se repita si podemos evitarlo. En última instancia, tenemos que tomar una decisión en esta vida. Podemos elegir adorar al Creador y hacer buenas obras, o podemos elegir ignorar las señales de su poder en la creación. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: nadie entrará en el paraíso sin que se le muestre el lugar que habría ocupado en el infierno si hubiera hecho el mal, para que esté más agradecido. Nadie entrará en el infierno sin que se le muestre el lugar que habría ocupado en el paraíso si hubiera hecho el bien, para que le cause dolor. Cada uno de nosotros tiene un lugar en el paraíso y un lugar en el infierno. Donde quiera que terminemos, se nos mostrará lo que podría haber sido si hubiéramos tomado un camino diferente, ya sea para recompensarnos con gratitud o para castigarnos con arrepentimiento. Imagina por un momento que saltas de un avión con un paracaídas. Tienes dos destinos ineludibles por delante. Tirarás del paracaídas y vivirás, o no lo harás y morirás. Ambas posibilidades han sido decretadas para ti. No existe una tercera opción. No hay vuelta atrás a la seguridad del avión. Depende de ti tomar la decisión y cumplir el destino que deseas. De manera similar, estamos destinados al paraíso o al infierno. No podemos escapar del decreto de la eternidad. No hay manera de cambiar lo que ya se ha puesto en marcha desde el principio de los tiempos. Sin embargo, se nos ha trazado el camino que conduce a la felicidad eterna en el paraíso.
Es la elección que hacemos con nuestro libre albedrío lo que marca la diferencia. Es solo nuestra decisión si daremos o no el primer paso del viaje. Alá decretó todas las cosas en la tabla preservada, que en un sentido absoluto no cambian. Sin embargo, el cumplimiento de esos decretos puede cambiar según las acciones que tomemos. Si Alá decretó un mal destino para nosotros, puede cambiarlo si le suplicamos sinceramente o realizamos una buena acción por su causa. Nuestra voluntad, dada por Alá, subordinada a la voluntad de Alá, dirige el destino que Alá decreta para nosotros. Todas las personas, en definitiva, tienen decretados dos posibles destinos en el más allá, el paraíso o el infierno, y solo uno de ellos se cumplirá. Es evidente que nuestra comprensión del destino juega un papel decisivo tanto en nuestra visión del mundo como, quizás más importante, en nuestro comportamiento en él. Debemos recordar que Alá existe fuera del tiempo y el espacio, más allá del velo cósmico, en lo invisible. Por lo contrario, los seres humanos solo pueden concebir realidades dentro del marco del tiempo y el espacio. La divina providencia es una realidad que existe más allá del tiempo y el espacio, lo que significa que simplemente somos incapaces de concebirla con nuestras limitadas facultades racionales. Por esta razón, Alá comunicó la realidad de la providencia utilizando las herramientas del lenguaje, en particular las imágenes literarias, que en las ciencias coránicas implican expresar un significado mental mediante el uso de imágenes sensoriales y visualizadas. Estas imágenes son la pluma, la tabla preservada y los registros angelicales de los hechos. Articulan la naturaleza de la providencia, que Alá tiene el control total sobre lo que se decreta desde la preeternidad y lo que luego se elimina. Estas imágenes no son ficticias ni meramente metafóricas. Al contrario, constituyen verdades profundas en el universo y son realidades en sí mismas. Si bien todas las cosas ya han sido decretadas desde la eternidad, Alá tiene el poder de cambiar el destino según las decisiones que tomemos. De hecho, somos moralmente responsables de nuestras acciones y nuestro libre albedrío implica una medida de control para determinar nuestro destino final, limitado bajo la soberanía de Alá. La verdad es que nuestras acciones marcan una diferencia significativa y pueden cambiar el curso del decreto. Al hacer coincidir nuestra voluntad con la voluntad legislativa del Creador, entregar nuestra voluntad a Alá, nuestro destino cambiará para mejor. Alá dijo: hay un tiempo decretado para todo. Alá borra o confirma todo lo que Él quiere, y la fuente de las escrituras está con Él. La fuente de las escrituras es literalmente la madre del libro, Al-Kitab. Es la tabla preservada en la que está escrito el decreto inmutable de la eternidad. Pero los libros de los individuos, nuestras obras y nuestro destino registrado por los ángeles puede cambiar según nuestras acciones. Ibn Abbas explicó el versículo diciendo: hay dos libros, un libro en el que se borra todo lo que Alá quiere y con él está la madre del libro. De hecho, todos los días los ángeles registran todo y los destinos se cumplen o cambian. Alá dijo: todos en el cielo y en la tierra le suplican. Cada día Él se ocupa de alguna tarea. Este aparente cambio en el destino no es el resultado de nuestro propio poder y habilidad, y no está fuera del conocimiento de Alá. Más bien, solo cuando nos sometemos a la voluntad de Alá, nuestro destino puede cambiar para mejor. Lo que procede del conocimiento de Alá no cambia ni es reemplazado. Lo que se permite cambiar y ser reemplazado es lo que aparece a las personas en las acciones del autor. Por lo tanto, cae dentro de la categoría de borrar y afirmar, como el aumento y la disminución de la esperanza de vida. En cuanto al conocimiento de Alá, no se borra ni se afirma, como todo conocimiento está en Alá. El catalizador de un cambio en el destino depende de las acciones, intenciones, oraciones, súplicas y buenas obras. No es el poder de nuestras acciones en sí mismas lo que hace el cambio, sino más bien una recompensa que Alá nos otorga por rendirnos a su voluntad. De esta manera la humanidad debe rendir cuentas de sus actos. Por lo tanto, es lo que decidimos hacer con la voluntad dada por Alá, lo que determina el destino que Alá nos asigna. La esencia del asunto es que las buenas acciones conducen a un buen final y las malas acciones conducen a un mal final.
El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: las buenas obras protegen de los malos destinos. La caridad en secreto apaga la ira del Señor. El mantenimiento de los lazos familiares aumenta la esperanza de vida y toda buena acción es caridad. La gente del bien en el mundo es la gente del bien en el más allá, y la gente del mal en el mundo es la gente del mal en el más allá. Y los primeros en entrar al paraíso son las personas de bien. Entre las acciones más importantes que marcan la diferencia se encuentran la oración y la súplica. De hecho, nada repele tanto el mal de la divina providencia como la súplica. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: nada repele el decreto divino excepto la súplica, y nada aumenta la esperanza de vida excepto la justicia. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: no hay ningún musulmán en la tierra que invoque a Alá en súplica sin que Alá se lo conceda o le quite algún mal, siempre y cuando no pida algo pecaminoso o que corte los lazos familiares. El propio profeta sallallahu alaihi wasallam suplicaría a Alá protección contra un destino malvado, reconociendo que es Alá único quien tiene el poder de decretar. Oh Alá, guíame entre aquellos a quienes has guiado, asegúrame entre aquellos a quienes has protegido, protégeme entre aquellos a quienes has protegido, bendíceme en lo que me has dado y sálvame del mal que has decretado. En verdad solo tú decretas y nadie puede decretar sobre ti. En verdad quien está protegido por ti no puede ser humillado. Bendito eres tú, nuestro Señor, el Todopoderoso. Abu Huraira, la paz sea con él, informó: el profeta sallallahu alaihi wasallam buscaría refugio en Alá de la maldad del decreto divino, de caer en la miseria, de que sus enemigos se regocijaran por su desgracia y de una prueba difícil. El éxito viene de Alá y Alá sabe más. Nos vemos en el próximo vídeo.